Que el Señor los bendiga. Un domingo más estamos con ustedes y deseando que el Señor esté presente en sus vidas y sobre todo dándoles a ustedes la oportunidad de ser bendecidos a través de la palabra de Dios. Hoy quiero entrar a un tema muy específico en cuanto a lo que el Señor tiene en su palabra para nosotros. Yo he estado muy atento en ver algunas de las cosas que en el internet se puede encontrar, pero también he tenido alguna preocupación, ¿no? De, por ejemplo, de ver cómo en el internet hay muchas personas, hay muchos predicadores que sueltan algunas cosas sin distinción, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Hay un dicho que dice: las personas hablan porque tienen boca. Y a mí me preocupa mucho la forma como tan fácilmente están hablando y diciendo cosas específicamente que no han tenido realmente un análisis adecuado de la palabra, ¿no? Yo creo que eso es algo que nosotros deberíamos de estar muy atentos y celosos de ser fidedignos a la palabra y buscar entender. O sea, no hay que creer todo lo que estamos escuchando, ¿no? Hay varias cosas que están sucediendo actualmente y de hecho que hay muchos que han entrado, o sea, muchos cristianos que han entrado a una fase de empezar a enseñar cosas que no están totalmente centradas en la palabra. Miren, yo quiero que partamos de un versículo, ¿no? Muy sencillo. Yo quiero que ustedes me acompañen en esto, a leer. Dice, estamos aquí en Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 4, en donde en este capítulo, ¿no? Hay una palabra profética lanzada ya en ese tiempo y lanzada para los últimos tiempos. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿no? Entonces, fíjense que añade, dice, por la hipocresía, ¿no? La hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿no?, van a hacer varias cosas, como por ejemplo, ¿no?, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, ¿no? Y si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios, ¿no?, todo es, o sea, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ok, vamos a entender, hay varias cosas del contexto que tienen que ver con la forma como en el tiempo de ellos, para muchos de
de los discípulos, cuando hablamos de un tiempo postrero, estamos hablando de los tiempos referidos al tiempo que el Señor había establecido, como lo dijo, que iba a terminar el ciclo de lo que es el templo, y en el año 70 se destruyó el templo. Y en ese contexto hay algunas de estas cosas que están proyectadas hacia ese tiempo, hacia esa temporada. Pero la palabra profética avanza en el tiempo y como muchas veces yo lo he explicado, ¿no? El tiempo no es lineal, sino es como es como un resorte, ¿no? Como una de una manera que va avanzando y va avanzando de un lado a otro, ¿no? Esto como ondas, ¿no? Como una secuencia de círculos que se van extendiendo hacia adelante, ¿no? Entonces, hay cosas que están lanzadas en una curva del tiempo que van a alcanzar al siguiente ciclo. Son ciclos, ¿no? Parecidos, pero no son iguales. Y una profecía lanzada hacia un tiempo podría estar dándose, como dice, así como cuando tiramos una piedra plana en el agua, en lo plano del agua, la piedra va rebotando y va rebotando en el agua. En el tiempo hay un rebote profético. Entonces, si o sea, cuando uno hace un análisis profético, uno se da cuenta que esto ya ocurrió. Todo esto ocurrió en el tiempo antes de la destrucción de Jerusalén. Pero después de la destrucción de Jerusalén también se han ido dando. Y más específicamente se han ido dando en épocas en las que definitivamente han habido tremendos cambios en la iglesia. Acuérdense, hay épocas en las que Dios trae una tremenda luz de bendición, como cuando fue la Reforma, pero antes de la Reforma hubo una tremenda ola de apostasía, y después de la Reforma otra ola de apostasía, cuando se da la Contrarreforma y todo eso. Cuando viene la época de las luces, en donde hay una tremenda ebullición de erudición bíblica, porque empezaron a descubrirse escritos muy antiguos, y al descubrirse los escritos muy antiguos, estos tenían que ver con todo aquello que se da en épocas muy particulares, como se dice del Nuevo Testamento, y los escritos antiguos del Nuevo Testamento se descubren en griego, y se descubre una Biblia en griego del Antiguo Testamento, y estamos hablando de 1700 y todo el contexto de los hallazgos que se dan en Egipto, y cuando llega 1800 todo eso ha sido una tremenda erudición para llegar a 1900, aunque hay un tremendo despertar en cuanto a la palabra, porque se desarrolla lo que ahora se conoce la teología sistemática. Hay también un tremendo
golpe contra la iglesia después de empezar el siglo, con la Primera Guerra y después con el levantamiento de Alemania como una nación tremenda y poderosa. Surge también lo que es una escuela alemana de lo que se llama los hallazgos antiguos, que trajeron mucho cuestionamiento a las escrituras, en donde se habla de que la Biblia tiene errores, y lo demostraban con pruebas, porque las Biblias que se estaban sometiendo a prueba eran las Biblias en griego, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces allí hubo toda una discusión y la gente empezó a dudar, una tremenda apostasía, hasta que se da un cambio y Dios empieza a soltar desde la década de los 50 un derramamiento pastoral, en los 60 un derramamiento evangelístico, en los 70 un derramamiento de maestros, en los 80 un derramamiento profético, y en los 90 un derramamiento de lo apostólico, y una tremenda bendición para todos. Fíjense, ya estamos desde la década de los 90 con todos los ministerios activados en la iglesia, pero el movimiento apostólico es el más joven de todos, porque en los 90 se derrama lo apostólico y tenemos 20 años más algunos pocos de los 90. En lo más antiguo tendrían que ser 30 años, pero estamos hablando de un ministerio apostólico joven, porque la juventud en el pueblo hebreo se hablaba de 30 años, la mayoría de edad, los 30 años, y estamos entrando a esa edad. Entonces recién estamos empezando a ver que el ministerio apostólico esté madurando en los que empezaron y fueron fieles. Pero a la vez de que hay todo este derramamiento, hay una tremenda manifestación de hombres y mujeres que han apostatado de la fe. Ahora, la apostasía no se está notando en un hecho abierto, se está notando en la forma como se están alejando de la sana doctrina. Y se nota con gente que está trayendo una aparente verdad en el tema escatológico. Cuando hablo de escatología estoy hablando del tiempo en el que el Señor venga. O sea, es el tiempo de los últimos tiempos, cuando se habla de que el Señor va a venir por su iglesia, ¿no? Entonces allí hay un tema tremendo de revisión y de reinterpretación de muchas cosas, y hay gente que está enseñando cosas que totalmente son ajenas a lo que la Biblia dice. Por ejemplo, el tema mismo de Tesalonicenses es claro cuando habla de la venida del Señor. En todo el contexto está hablando de cómo el Señor, cuando viene, lo primero que va a hacer es resucitar a los muertos, y los recoge y los transfigura. Inmediatamente suceda eso, los que hemos quedado vivos vamos a ser arrebatados, y juntamente con Cristo vamos a estar con Él. Entonces, la gran pregunta es que hay personas que están reinterpretando ahora el libro de Tesalonicenses, y diciendo que el libro de Tesalonicenses, por ejemplo, habla de un rapto que será 7 años antes de la venida del Señor, y en ningún pasaje de Tesalonicenses lo dice. Al contrario, está hablando de que cuando viene el Señor
tanto la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de la iglesia es un hecho inmediato. Y es más, ¿no? La corroboración de esto lo vemos en la forma como en el siguiente capítulo lo ratifica. Pero hay algo curioso que en Tesalonicenses dice, y dicen, no vendrá sin antes, ¿no? Haya la apostasía del hombre pecado. Entonces hay personas que están cambiando, torciendo la palabra apostasía, que significa apartarse, alejarse de la verdad, y lo están interpretando como que son retirados, sacados, ¿no? Esa palabra lo están segmentando, lo están sacados, en vez de decir sacados de la verdad, están siendo sacados, como tratando de decir de que en realidad está diciendo que no vendrá sin antes el Señor saque a la iglesia. Entonces, y eso no es verdad. Lo que sí está pasando es que más bien si tenemos que ser literales en la interpretación, en Tesalonicenses está diciendo que no vendrá esos tiempos, sino antes que se dé un periodo en donde aún la iglesia va a ser involucrada en todo esto de la apostasía. Entonces, yo quiero aclarar lo siguiente. No se puede hablar de apostasía con los que no son de Cristo. La apostasía es específicamente de aquellos que son cristianos. ¿Qué significa apostasía? Significa que alguien que conoce a Cristo se aparte de la verdad, se aparta de la luz, se aparta de la sana doctrina y de la rectitud que Dios está poniendo. Y en el pasaje específico que tenemos aquí de Timoteo, ¿no? 1 Timoteo 4:1, ¿no? Está hablando de que vienen tiempos, en los tiempos postreros algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ok. Los tiempos que estamos viendo son tiempos difíciles. Hay muchas doctrinas de demonios manifiestas. Hay espíritus engañadores que están soplándole el oído a muchos que están queriendo torcer las escrituras. El tema es muy, muy importante hacerlo notar. Yo les digo a ustedes, mis hermanos, ustedes están escuchando muchas prédicas en el internet porque son libres, pero tengan cuidado, porque en qué medida las personas que están ustedes escuchando realmente están dentro de la línea correcta. Yo creo que necesitamos bastante madurez, y parte de la madurez significa el reconocer que si uno no sabe, uno lo consulta. Consultemos, ahí tienen hermanos mayores, tienen hermanos que han recorrido más el camino de Cristo. Pregunten, consulten. En el último análisis, si quieren hacer su consulta conmigo y mi esposa, estamos llanos a poder darles algún alcance y de esa manera nosotros poder ayudarles. Pero tengamos cuidado de lo que estamos escuchando o que estamos viendo, porque en la medida que nosotros estemos en ese punto, ¿no? Creyendo, diciendo amén a todo lo que todos los predicadores digan, vamos a tener problemas, porque hay muchos movimientos, hay muchos hombres
que salieron por ahí y empezaron a enseñar muchas cosas, ¿no? Yo les animo a ustedes que tengan cuidado. Yo recuerdo haber desenmascarado alguno. Hay uno que por ahí se hace pasar por judío. Y yo recuerdo que un día tuve que darme cuenta y confrontarlo de que él tenía problemas personales de su pureza en cuanto a su propia castidad, pureza, su sanidad mental, almática. Yo creo que es importante, mis hermanos, que ustedes sean cuidadosos. Hay muchos que piensan que el movimiento mesiánico es impactante y pueden ustedes entrar y llevarse adelante todo ese asunto, pero el problema es que muchas de las enseñanzas mesiánicas están sesgadas en el contexto rabínico judío. Y el gran problema es que no han discernido de que el judaísmo actual es una religión diferente. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo los he enseñado muchas veces. El judaísmo que el Señor conoció y confrontó ya era una religión diferente a la fe de Israel, de la cual todos los profetas y padres de Israel vivieron. Lamentablemente hubo 400 años de silencio profético en donde el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, se torció y torció su fe y se convirtió en una religión que se llama la religión judía. Ahora, yo lamento no haber sacado a luz el libro que yo escribí sobre ese tema. No está impreso todavía. Dios proveerá. Pero lo que sí les digo es que para llegar a esto tuvimos que entrar en una tremendo análisis, una investigación muy profunda de saber que realmente el tema mesiánico no es otra cosa sino algo que ya se dio en 1800. Miren, después de revisar, ¿no?, cómo doctrinas tiradas de los pelos, torcidas, que no vienen del corazón de Dios ni de la palabra, sino que vienen del sentimiento, empezaron a torcer a muchos a tener un sentimiento mesianista o simpatizante por el pueblo hebreo. Y es más, yo sé que en el Perú tenemos muchos sangre hebrea mezclada en nuestro ADN. Muchos lo tenemos. Miren, mi esposa tiene apellido judío, ¿no? Si hay alguien que es de Cajamarca, tiene más posibilidades de ser judío que ningún otro. Pero aún así, ¿no?, si tenemos una fe cristiana, no significa que nosotros tenemos que abrazar el ideario, o sea, las ideas y los conceptos de una religión que el Señor no profesó. Entonces, cuando en el contexto dice aquí Timoteo, ¿no?, que por hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
¿no? Entonces, aquí tenemos entendido una gran bendición. Más adelante, en el verso 7, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, ¿no? Entonces, estamos en el contexto, es el mismo pasaje, solo que en el tiempo que se escribió esto, no habían títulos como ahora en muchas de nuestras Biblias tiene. Estaba seguido. O sea, el que leía se daba cuenta rapidísimo que llegaba al verso 7. Cuando habla de desechar las fábulas profanas y de viejas, está hablando acerca de lo que la religión judía trae en sus interpretaciones que tiene en su Talmud. Hay un montón de cosas aquí que tienen que ver con la época que vivieron los apóstoles, vivió Timoteo, Pablo, pero no está lejos de entenderse que eso también ha sucedido ya en estas épocas. Les dije, lo profético salta a diferentes épocas. En el periodo de 1800 se da un sentimiento mesiánico y la gente con ese sentimiento mesiánico torció su comprensión cristiana. Y los que emigraron, porque eso ocurrió en Inglaterra, en Irlanda, en Escocia y en Inglaterra, hubo una tremenda hambruna y mucha gente emigró. Y cuando emigraron, los inmigrantes en Estados Unidos pasaron de la costa este a la costa oeste, fueron hacia el oeste. Lo que sucede es que ahí aparecen tres grandes grupos que surgen por la distorsión de la comprensión de las escrituras por causa de su, entre comillas, mesianismo. Y aparecen los testigos de Jehová, los adventistas y los mormones. Ustedes me van a decir, pero ¿qué tiene que ver? Analícenlo. Yo estoy ahora hablando lo que es el fruto de un análisis tremendo. Pero lo que es importante en esto es que nosotros entendamos lo siguiente. Ya la palabra fue dada, ¿no? Aquí en Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, dice que vendrá la apostasía en los postreros tiempos. Okay. Y gente que se involucra en doctrinas, ¿no? Doctrinas de demonios, escuchando espíritus engañadores y hipocresía de mentirosos y cauterizar la conciencia. De hecho, cuando estamos hablando de esa gente, son gente que está torcida. Una persona cauterizada en su conciencia es una persona torcida, una persona que la iniquidad lo ha torcido. Entonces tenemos que andar con cuidado en eso. Yo creo que necesitamos darnos cuenta cómo fue que el movimiento, el sentimiento mesiánico en los irlandeses, los ingleses y los escoceses de esa época, cuando ellos se alejan de las enseñanzas de la palabra, de la escritura, porque muchos de ellos fueron enseñados en las escrituras y el movimiento de avivamiento que hay en esa época los hace involucrarse con Dios, y ellos cuando ellos emigran son parte de grandes cambios en sus vidas, pero también en lo doctrinal tenían un alejamiento, y aquí está el problema.
Una conciencia no se cauteriza cuando hay cercanía a las escrituras, porque las escrituras van a hacerle notar a uno lo que está bien y lo que está mal. El problema es que cuando se alejan de las escrituras y empiezan a escuchar, ¿no?, espíritus engañadores y doctrina de demonios, entonces empieza a distorsionarse y a cauterizarse su conciencia. Sucedió en esa época. Testigos de Jehová, adventistas y mormones es grupos de gentes que, habiéndose tenido sentimiento, entre comillas, mesianista, se convirtieron en grupos mesiánicos. Y esto ya tiene otro entendimiento. Si, sentirse un grupo mesiánico, un grupo, ser parte de un grupo mesiánico no significa ser parte del movimiento mesiánico, como que llama cristiano mesiánico. No estamos hablando de eso, estamos hablando, ya se convierten en grupos que son los únicos que tienen la salvación, que son los únicos que pueden salvar al mundo. A eso estamos refiriendo también. O sea, lo que entró a un sentimiento por ser en una suposición de ellos, de ser parte o herederos de Israel y entrar a lo que significa las costumbres y todo lo que el pueblo judío tiene. Pero lamentablemente no es solamente el Talmud el que ellos se empiezan a tocar, sino todas las enseñanzas que viene de la Cábala, y toda la Cábala no es algo que podríamos decir está inspirado por Dios. Ahí tenemos muchas dudas. En el tema de la Cábala hay muchas cosas que vinieron de Babilonia, y en las cosas que vinieron de Babilonia vieron cosas que no tienen que ver con Dios. Entonces la gente se alejó y terminaron ellos torciéndose, y se crearon tres grupos, que fue el resultado en que ellos, cada grupo se piensa que son la salvación del mundo. Entre comillas, son grupos mesianistas. Estamos entendiendo. O sea, ya de ser mesiánicos, con referencia a ser cristianos con sentimiento judío, terminaron alejados de eso y alejados a pensar que son un grupo, que son la salvación y la única salvación para el mundo. Eso es lo que terminaron siendo. Entonces, al final, lo que está sucediendo es que se cumplió la palabra profética. Muchos en esa época pensaron que el Señor venía. Los adventistas dijeron que viene en tal fecha. Los testigos de Jehová también dijeron que viene en tal fecha. En el caso de los adventistas, vendieron todo, acabaron con todo lo que tenían y dieron a los pobres, se pusieron vestiduras blancas, subieron a los montes, y en la fecha que habían dicho que venía, el Señor no vino, y se quedaron sin nada. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Se metieron en doctrinas erróneas. Ahora, estamos un siglo después. Estamos en el tercer milenio, en el 2021. En esta época también hay gente apóstata. Y apóstata en el sentido que se están apartando de la doctrina. El sentimiento judío mesiánico, o sea, el sentimiento cristiano judaico, por decirlo así, para que pueda entender, está pasando. Hay muchos. Ahora están surgiendo algunos otros que ya están diciendo que ya Cristo vino, que se ha encarnado en una mujer, que hay una diosa madre, y hay toda una serie de cosas. O sea, ya hay gente
que abiertamente está enseñando cosas tiradas de los pelos, como la palabra dice. Han escuchado espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, estamos en un tiempo postrero. Estamos muy cerca. Sí, el Señor puede venir. No, yo no les digo que va a venir el mes que viene y el año que viene quizás, porque hay varias señales que no se han dado, que el Señor las ha manifestado, para que podamos ver en contexto cuándo podría venir, para estar preparados y disponernos a esperar su venida. Pero el problema sigue siendo que el tema de la apostasía es un tema que compete a la iglesia de Cristo. O sea, compete a hombres y mujeres como ustedes, como nosotros, en los que nosotros tenemos que cuidar de perseverar hasta el fin, de perseverar en el Señor, en la sana doctrina, en la palabra, en la pureza, en la santidad. Tenemos que estar siendo conscientes de pedir perdón de nuestros pecados, rebeliones, iniquidades. Estamos en medio de una cultura en donde todas las cosas que vemos están manifiestas en doble sentido. Y tenemos que andar con cuidado porque hay una explotación del cuerpo de una manera increíble. La libertad que hay en el internet para todo es tremenda. En todos los canales de difusión en el internet, o sea, en la nube, hay conexiones para que la gente rápidamente pueda llegar a juegos que atraen a los jóvenes, a los niños, y de los juegos hay información y hay links y hay unos robotitos que hacen que la gente empiece a conectarse con páginas pornográficas. Hay una explotación tremenda y haciendo que la gente empiece a torcer poco a poco su comprensión, su mentalidad empieza a distorsionar. Entonces, ¿cuán fácil es que la conciencia se cauterice de alguien? Es muy fácil porque hay muchos que están hablando en realidad mentiras en sus enseñanzas bíblicas. Yo quiero que tengamos cuidado cuando alguien dice tal fecha va a venir el Señor, pues el Señor no lo ha dicho. No se puede saber eso. Se puede saber la época, la era, el periodo. Se puede saber que el Señor escogió el año nuevo para sus acontecimientos y que Tesalonicenses dice que cuando toque la shofar del año nuevo, es que resucitarán los muertos y eso va a ocurrir un día de año nuevo. Pero el Señor no ha dicho el día ni la hora. O sea, no ha dicho cuándo va a ser. Sabemos que va a ser un Rosh Hashanah, o sea, un día de trompetas, cuando se empiece el año nuevo bíblico. ¿Y por qué? Porque es la fecha que el Señor siempre ha escogido para hacer cosas tremendas, como la venida de Cristo, o mejor dicho, cuando nació Jesucristo fue en esa fecha, cuando nació Samuel, cuando nació los grandes hombres de Dios en Israel, nacieron en esa fecha, ¿ok? Hay algunos hombres que han nacido en esa fecha y Dios los ha marcado para sus propósitos. Y yo quiero que ustedes sepan que el Señor lo que quiere es que andemos aguardando su venida y esperando. Y si somos la generación que va a ver la venida del Señor, glorifiquemos a Dios. Pero si te toca a ti dormir antes de que el Señor venga, tú has perseverado hasta ese día guardando su venida. Eso es lo que Dios quiere que estemos cuidadosos, sabiendo de que en estos tiempos, que son los tiempos postreros, porque estamos entrando en un nuevo ciclo, hay un derramamiento de apostasía por todos lados que el enemigo está haciendo y que está confundiendo, porque hay muchos espíritus engañadores, hay muchas doctrinas de demonios,
Y hay mucha gente hipócrita y su conciencia está cauterizada y están haciendo eso. Entonces, andemos en el cuidado de Dios, consagrémonos todos los días, guardemos nuestra santidad, digámosle: Señor, perdona mis pecados, perdona mis rebeliones, perdona mis iniquidades. Todos los días estamos en oportunidad de errar el blanco, de salirnos del plan, del propósito, pero cuando le pedimos a Dios perdón por cada cosa, sea de pensamiento, de hecho, cuando arreglamos nuestras cuentas y nuestras cuentas son cortas, Dios está presente con nosotros. Que viste tal cosa, que no viste tal cosa, que cuando pasó delante tuyo en un semáforo alguien que te llamó la atención porque tenía tal tipo de caminar o de vestir, no sé, mira, les hablo a los hombres, pero también a las mujeres, porque las mujeres también a veces ven a algunos varones con otros ojos, y yo no sé si eso pasa en el caso de algunos de ustedes. Yo sé que ustedes son la iglesia, nosotros somos la iglesia, sean varones o mujeres, seamos adolescentes, jóvenes o jóvenes adultos o adultos o de la tercera edad, todos estamos expuestos a lo mismo, y de tal forma tenemos que ser sensibles de decirle: Señor, perdóname. Aun cuando tú estás frente a la computadora, al televisor o viendo el Facebook y ¡pum!, aparece una imagen que tú no esperabas, pero en donde el cuerpo de alguien está regalado. Entonces, lo que tú necesitas es estar todos los días volcándote a Dios, diciendo: perdóname, Señor, mis pecados, mis rebeliones, mis iniquidades. Y lo tenemos que hacer. Tenemos cuentas cortas que caminar. La venida del Señor se va a dar en su tiempo, y si es antes o es después, pero viene, lo que Dios quiere es que nosotros estemos dispuestos y esperando, porque estos tiempos, ¿no?, en donde la palabra es clara, ¿no?, en estos tiempos postreros, ¿no?, la palabra es bien clara. En estos tiempos postreros, ¿no?, algunos apostatarán de la fe. Mira, algunos. Gloria a Dios que no dice todos. Yo le doy gracias a Dios porque es así. Porque solo dice algunos, no dice todos. Y yo les animo a ustedes, mis hermanos, a que sean hombres y mujeres que estén buscando la sana doctrina, buscando impregnarse de la palabra y estudiar bien y preguntar a todos aquellos que necesitan, cuando ustedes necesitan saber si está bien o no algo, alguna enseñanza, consulten con los mayores. No den por sentado todo y digan amén a todo lo que están viendo y revisando en el internet. Hay cosas que podrían no estar bien, pero si está bien, le vamos a dar gloria a Dios todos. ¿Por qué? Porque nos vamos a edificar todos. Amén. Entonces, los animo, hermanos, esta semana que sea la mejor semana para ti, que el Señor te bendiga. Permíteme orar por ti. Dile: Señor Jesús, en este momento yo quiero levantar mi mano, levantar mi oración y decirte: Señor, perdóname mis pecados, mis rebeliones, mis iniquidades. Limpia mis manos de las cosas que hice que no estaban bien. Limpia mis manos para poder levantarlas en adoración a ti, para honrarte en todo momento. Permíteme ser parte de tu iglesia que te honra y que te adora, y que no estamos permitiendo que la apostasía esté involucrándose con la iglesia en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y si tú eres una persona que necesita entregar su vida a Cristo, dile lo siguiente. Ora conmigo diciéndole: Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis rebeliones, perdona mis iniquidades. Dame el privilegio
de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Dame la salvación en Cristo Jesús, porque yo creo que Jesucristo es mi Salvador, porque la Biblia es la palabra de Dios, y tú eres real y tú existes, y tú me estás dando el privilegio de creer en ti. Dame de tu Espíritu Santo para que yo pueda ser parte de tu iglesia y ser parte del plan que tú tienes para mi vida. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si tú has orado de esta manera, escríbenos a minsantuario@yahoo y coméntanos tu experiencia de entregar tu vida a Cristo. Si no, acércate a alguien de la iglesia, el santuario, comunícaselo y dale la oportunidad al Señor de desarrollar una comunión contigo, una vida continua de comunión. Fíjate que no es una religión, es una comunión. Y la comunión que Dios quiere establecer en tu vida es para bendecirte cada día. Como les decía, que esta semana sea una semana llena de bendición, llena de nuevas oportunidades de bendecir. El ciclo se ha cerrado de la semana pasada y ahora es un nuevo ciclo de bendición para ti, para mí y para todos, porque el Señor tiene nuevas misericordias cada día. Y este es el mejor día para que tú le dediques tu vida y comiences una nueva semana. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Que el Señor los guarde del coronavirus en cualquiera de sus cepas y sus variantes. Que el Señor los haga fuertes y los lleve adelante hacia cumplir su propósito. Que el Señor esté en este momento y en todo momento bendiciendo vuestras vidas. Que el Señor los bendiga.